Dicen que en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo vivía un hombre llamado Baltasar. Era conocido por su fortuna, pero también por ser realmente tacaño. Sus vecinos lo llamaban el hombre de los bolsillos cerrados. Jamás invitaba a nadie a su casa, evitaba prestar dinero, y aunque su despensa estaba repleta de alimentos, se negaba a ofrecer siquiera una migaja a quien lo necesitara. Su obsesión por conservar cada moneda lo había llevado a desconfiar de todos, convencido de que el mundo estaba lleno de personas que solo buscaban aprovecharse de su riqueza. Pasaba sus días contando sus monedas, asegurándose de que ningún céntimo desapareciera misteriosamente. Sus noches transcurrían en solitario, rodeado de lujos que solo él podía disfrutar, aunque poco a poco su mansión, llena de tesoros, comenzó a parecer más un mausoleo que un hogar. Para él, compartir significaba perder, y perder era algo que no podía permitirse. Pero, ¿qué sucede cuando el miedo a compartir nos convierte en prisioneros de nuestra propia riqueza? Baltasar había acumulado riquezas a lo largo de los años gracias a su inquebrantable disciplina y su habilidad para los negocios. Pero a medida que su fortuna creció, también lo hizo su miedo. Se convenció de que el mundo estaba lleno de ladrones y oportunistas que solo querían aprovecharse de él. Con el tiempo, sus temores lo llevaron a levantar un alto muro alrededor de su propiedad, convirtiéndola en una fortaleza impenetrable. No confiaba en nadie, ni siquiera en aquellos con quienes había trabajado durante años. Sus puertas permanecían cerradas, y su corazón, cada vez más endurecido. Las noches se tornaron silenciosas y frías, acompañadas solo por el sonido del viento que golpeaba las paredes de su casa. Su mundo se había reducido a un desfile de riquezas materiales, pero en su interior sentía un vacío creciente. Una noche, mientras cenaba solo bajo la luz de un candelabro de plata, escuchó unos golpes en su puerta. No estaba acostumbrado a recibir visitas, por lo que su primer instinto fue ignorar el sonido. Pero los golpes continuaron, insistentes, interrumpiendo su paz artificial. Al abrir, encontró a una anciana vestida con harapos, con la mirada apagada por el hambre. «Señor, no pido dinero, solo un poco de pan». Baltasar cerró la puerta sin responder. «Si doy pan a uno, todos vendrán a pedirme», pensó. Y así, se convenció de que había tomado la decisión correcta. Pero aquella noche no pudo dormir. En su mente, el eco de los golpes en la puerta retumbaba como un reproche, mezclándose con pensamientos que intentaba ahogar. En sus sueños, los golpes se transformaron en un estruendo ensordecedor y una sensación de soledad lo envolvió como nunca antes. Pasó la noche dando vueltas y vueltas en la cama, pero no logró conciliar el sueño. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si su riqueza era realmente su mayor fortaleza, o en cambio, su mayor condena. Los días pasaron, y el pueblo sufrió una sequía devastadora. El agua escaseaba, y los campos se marchitaban. Los habitantes miraban al cielo en busca de una esperanza que no llegaba, mientras sus cosechas se marchitaban bajo el sol inclemente. Baltasar, sin embargo, no se preocupó. En su bodega había suficiente agua y comida para meses, y sus reservas de oro le aseguraban un futuro sin preocupaciones. Que el pueblo sufra, no es mi problema. Se decía, convenciéndose de que su riqueza lo protegía de cualquier calamidad. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Una noche, despertó al escuchar un murmullo proveniente de su bodega. Era un sonido bajo, casi un susurro, que parecía emanar desde el corazón de su tesoro. Al bajar con un farol en la mano, vio que sus cofres estaban abiertos, y su oro, ennegrecido como si estuviera cubierto de ceniza. El brillo que tanto había venerado se había desvanecido, dejando tras de sí una pátina de sombras y descomposición. Horrorizado, intentó limpiar las monedas, pero sus manos se mancharon de un polvo espeso y oscuro, que se adhería a su piel como una maldición.
No entendía lo que sucedía hasta que, entre sombras, escuchó una voz distante. El oro muerto no tiene valor. Baltasar sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar la voz. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. ¿Quién está ahí?, preguntó, con su voz quebrada por el temor. Pero no hubo respuesta, solo el eco de sus propias palabras resonando en la frialdad de la bodega. El miedo lo consumió. Durante días intentó gastar su fortuna, pero cada moneda que tocaba se deshacía en sus manos como arena arrastrada por el viento. Buscó ayuda, pero nadie podía ver el deterioro de su riqueza. Su pérdida era invisible a los demás, pues seguía siendo el hombre rico del pueblo. Sin embargo, en su corazón, sentía que lo había perdido todo. El oro que había atesorado con tanto afán, ahora se convertía en polvo ante sus ojos, recordándole que en su afán por acumular, había olvidado lo que realmente daba valor a la vida. Desesperado, recordó a la anciana que había rechazado días atrás. Tal vez ella tenga las respuestas, pensó. Salió en su búsqueda y tras algunas horas, la encontró sentada en la plaza, rodeada de niños a los que les contaba historias. Su expresión reflejaba serenidad. Con miedo y vergüenza, Baltasar se acercó, sintiéndose por primera vez vulnerable. He perdido mi fortuna. Le confesó con un nudo en la garganta. Cada moneda que toco se convierte en polvo. La anciana lo miró con dulzura, pero también con una pizca de compasión. No has perdido nada, Baltasar. Solo has descubierto que el oro, cuando se aferra con miedo, se convierte en una carga sin valor. Lo que creíste que era tu fortaleza, se ha vuelto tu prisión. Baltasar sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su mente se llenó de imágenes de los momentos en los que había escogido el oro por encima de las personas, de las veces en las que cerró su corazón. ¿Qué debo hacer?, preguntó, en voz baja. Debes dar, respondió la anciana con una sonrisa serena. Da sin miedo, sin esperar nada a cambio. Y el oro volverá a ti, pero en formas que nunca imaginaste. La verdadera riqueza no se mide en metales preciosos, sino en el amor que eres capaz de sembrar en los demás. Baltasar, incrédulo pero desesperado, comenzó a compartir. Al principio, lo hizo con miedo, temiendo que al dar, su fortuna se agotara. Pero pronto descubrió que en lugar de disminuir, su vida se llenaba de algo que el oro jamás le había dado, gratitud y conexión. Abrió su despensa a los hambrientos, donó ropas a los necesitados, y poco a poco, su corazón se aligeró. Con cada gesto, sentía una extraña sensación de paz, algo que ninguna cantidad de oro le había dado. Se dio cuenta de que al compartir, en realidad, estaba recibiendo más de lo que podía imaginar. Un día, al abrir un cofre olvidado en su bodega, encontró su oro intacto. Reluciente y puro, como si nunca hubiera sido tocado por la maldición. Pero ahora lo miraba con otros ojos. Ya no era su prisión, sino un medio para hacer el bien. En ese instante, comprendió que su verdadera fortuna no radicaba en el oro, sino en el bienestar que podía proporcionar a otros. A partir de entonces, Baltasar dejó de ser el hombre de los bolsillos cerrados. Se convirtió en un benefactor, un sabio que entendía que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos. Su hogar, antes un mausoleo de tesoros acumulados, se transformó en un refugio de generosidad y solidaridad. Y con ello, encontró una felicidad que el oro nunca pudo comprar. La moraleja que nos deja esta historia es que el miedo a compartir nos encierra en una burbuja de escasez, incluso cuando tenemos mucho. Nos hace creer que al dar, perdemos, cuando en realidad es al contrario. La abundancia verdadera no se mide en lo que acumulamos, sino en lo que damos y en el amor que recibimos a cambio.
Baltasar aprendió que el apego excesivo a lo material lo había aislado del mundo, pero al compartir, encontró un tesoro que el oro jamás pudo darle: conexión, gratitud y una paz que ninguna riqueza podría comprar. ¿Y tú, te animas a abrir tus manos y tu corazón? Gracias por haber escuchado esta historia. Si te ha gustado, te agradecería que dejaras un me gusta. Es un pequeño gesto que me motiva a seguir trayendo más relatos llenos de aprendizaje y reflexión. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto, y buena vida.